Hoy día es día de escuela dominical. Y para poder comenzar hoy, quiero hablarles un poco de lo que ha sido la escuela dominical en este tiempo. Hace ya unos días, semanas, tomamos la decisión con las maestras de unirnos y de todas llevar lo mismo. Si se va a hablar algo, que sea lo mismo, que sea lo suyo. Y el pastor nos guió a comenzar a tratar en la vida de estos niños, pero guiándolos a Dios, llevándolos a que conozcan quién es Dios. Entonces, en la primera reunión que nos juntamos, pensábamos y decíamos, ¿qué podemos llevarles? ¿Qué podemos hablarles? Y el primer tema que llegamos para poder hablarles a ellos es de el amor, pero que ellos puedan sacarse quizá los malos enfoques que tienen del amor y llevarlos de un amor condicionado a un amor incondicional. Y nosotros decíamos y pensábamos que muchas veces uno ve el amor como que uno tiene que hacer acciones con finalidades para estar bien con la persona. Y muchas veces ese es el pensamiento de muchos de nosotros, que quizás tenemos que orar, buscar, y eso muestra de que estamos bien con Dios. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros como humanos tendemos a limitar a Dios y el amor de Él dentro de lo que solamente nosotros conocemos como amor. Por eso las primeras preguntas de la reunión de la clase que yo llevé el domingo pasado fue, ¿qué es el amor? Y los niños daban muchas respuestas, cosas que son en sí superficiales, como, no sé, el cariño, el estar con alguien, y cosas muy superficiales. Y así se veía el concepto errado que muchos tenemos de amor. Y yo busqué lo que era el amor en sí, según Google, según la RAE, y dice, es un sentimiento de afecto que se experimenta, aparte de la propia insuficiencia del ser humano que necesita y busca el encuentro con otro ser. También buscaba lo que significa un amor condicional. Dice, que influye o lleva consigo un requisito o condición. Es temporal, solo sigue en pie si el acuerdo que tienen continúa en pie. Y el amor incondicional significa que es desinteresado, sin condiciones ni expectativas. Y yo ese día domingo le hablaba a los niños y los llevaba a la historia del hijo pródigo, para así mostrarles cómo era nuestro amor, que lo mostrábamos como un amor condicional, y comparado con el amor de Dios, que era incondicional. Y partiendo de eso, quiero llevar a la enseñanza de hoy día, porque a medida que empecé a buscar de todo esto, de qué hablarle a los niños y también estar Dios tratándome, me nació a mí esa pregunta de ¿qué es el amor o cómo se experimenta o en sí cómo se define el amor de Dios? Y por eso esta enseñanza le vamos a poner como ese título de El Dios que ama incondicionalmente, siguiendo todo esto que se habló el día domingo con los niños. Y todos sabemos que nuestro Dios tiene como una inclinación natural a la benevolencia. Cuando Dios ha aplicado su justicia, uno ha visto cómo ha utilizado una gran cantidad de tiempo soportando el pecado de los hombres, aplicado a su misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es muy misericordioso y es benevolente. Y a Él no le gusta en sí la ira. No quiere que ninguno de nosotros nos perdamos.
Y por eso a través de la Biblia y a través de diferentes historias podemos ver que Él ya como que usa el límite del tiempo, el límite de oportunidades, y ahí recién actúa en contra, o ahí recién muestra su ira. Pero eso solamente es cuando el ser humano ya se ha burlado mucho de esa misericordia. Y ahí no queda otra opción de que Él muestre su justicia. Y ahí tenemos como ejemplos de cuando Él mandó como a su pueblo al exilio. ¿Pero por qué fue? Porque fueron muchas oportunidades que se le dio al pueblo. Antes de eso, antes de que pasara ya todo ese tiempo, antes de que terminaran como esclavos, fueron muchas oportunidades que se les dio a ellos. Oportunidades que desaprovecharon una y otra vez. ¿Por qué? Porque no confiaban en Él. Porque su mirada no estaba puesta en Él, sino en las cosas que son más superficiales. Y yo colocaba acá, Dios se deleita en la misericordia. Y eso aparece en Jeremías. Y yo decía, sí, Dios se deleita en la misericordia, pero no nosotros. Nosotros no nos deleitamos en la misericordia. Si ustedes se dan cuenta, no somos felices perdonando al 100%. Primero nos cuesta, pasamos un sufrimiento, no es como esa respuesta instantánea, no. Primero es un proceso, pero Dios no, Dios se deleita en la misericordia. Pero en la Biblia no aparece ninguna parte en que Él se deleite en la ira. No aparece en ninguna parte eso, pero sí se deleita en la misericordia. Y la primera palabra de la que me quiero tomar es Éxodo 34:6, que es una revelación que se le da a Moisés. Y dice, y es como mostrando en sí quién es Dios. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que aguanta misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero si usted se da cuenta, usa mucho espacio en el inicio, que es misericordioso, y dice muchas palabras, pero es poquito al final, porque a él no le gusta esa parte, no le gusta la parte de la ira, pero sí muestra su misericordia de gran manera. Y también quiero tomarme de 1 de Juan 4, del 7 al 11, que dice, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En todo se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ahí lo que más se destaca es que Dios es amor. Es la esencia más profunda de su naturaleza. Él es amor. Está en la naturaleza de Dios el darse a sí mismo de manera constante e incesante en amor por nosotros. Todo amor viene de Dios. Pablo dice que el amor de Dios me constriñe, dice, me fuerza a vivir solo por Él. Imagínense
¿De qué manera conoció Pablo el amor de Dios? Que él decía, yo al conocer ese amor, algo me movía de que yo tenía que hacer, de que yo tenía que mostrar, de que yo tenía que buscarle, que yo tenía que decirle al mundo cómo él me amó. Pero muchas veces nosotros no tenemos ese grado de conciencia del amor de él. Nos cuesta como entender que alguien pueda amarnos de esa manera. Y tenemos que entender también que nada de lo que Dios hace está o deja de estar balanceado por ese amor. Eso quiere decir que las pruebas y todas las cosas de nuestra vida están balanceadas por ese mismo amor que Él te tiene a ti. Amén. No es que Él quiera castigarte, Aleluya. no es que Él esté en contra tuya, es ese amor que está dentro de Él que lo mueve a hacerte entender cosas, a no dejar que tú te caigas. Gracias, Señor. En Hebreos 12, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y por eso nosotros tenemos que entender que aún esa disciplina es muestra de su amor. En el número 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para el que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Dice que Él nos disciplina ¿para qué? Para que seamos partícipes de esa santidad eterna que Él quiere para nuestras vidas. Dice, muchos hablan del amor de Dios, pero pocos conocen al Dios de amor. Es fácil para nosotros decir, es como lo primero que se dice, Dios es amor, pero pocos entendemos y conocemos a ese Dios de amor. Pocos comprendemos esa magnitud de su amor. Con frecuencia lo interpretamos como indulgente a nuestros pecados y transgresiones. ¿Qué quiere decir esta parte que yo colocaba? Muchas veces vemos el amor de Dios como que nos perdonó de nuestros pecados y no recibimos un castigo tan grande. Muchas veces lo vemos así, ese amor, esa misericordia de que haga lo que haga, Él me perdona. Y otra cosa que muchas veces pensamos es que con frecuencia confundimos la amorosa disciplina de Dios con el odioso juicio de Dios. No vemos como esa disciplina como algo bueno, como el amor de Él, sino que vemos como, ¡ay, otra vez me vienen a retar, otra vez la misma cosa! No lo recibimos como algo bueno, sino que siempre lo vemos como algo malo. Y por eso decía, y pasan proceso y proceso en que nos tienen que hacer entender en que es amor. Y no es algo que el resto quiere atacarme a mí. Pero esa es nuestra primera reacción, verlo todo como un ataque del resto y de Dios, en vez de ver ese amor que Él quiere enseñarnos. Y me voy a tomar de otra palabra, hoy me voy a tomar de varias palabras. La tercera está en Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Muchos hablan del amor de Dios, pero pocos conocen al Dios de amor. Eso iba en esa parte. Dios te ama mucho más de lo que tú piensas. Por eso yo decía, nuestro como pensamiento, nuestra definición de amor es muy limitada a lo que Él verdaderamente nos ama. El amor de Dios supera nuestros conocimientos, más allá de lo que nuestra mente puede concebir. El único punto de referencia que nosotros tenemos de amor es el que nosotros expresamos o sentimos. Uno no sabe realmente cuánto ama hasta que la vida te aprieta.
escuché esa frase y me quedó marcada. ¿Por qué? Porque cuando la vida apretó a Judas, ¿qué hizo él? Vendió a Jesús. Cuando la vida apretó a Pedro, ¿qué hizo él? Lo negó. Cuando la vida apretó a los discípulos, ellos lo dejaron solo en el momento más difícil. Y por eso muchas veces, ¿usted verdaderamente ama a Dios? ¿Lo ha mostrado cuando la vida te ha apretado? ¿Ha permanecido ahí? ¿O ha acostado, se ha ido, se ha rendido? En cambio, cuando la vida apretó a Jesús, Él permaneció ahí fiel. Cuando la vida le puso esos 3 clavos a Él, Él que dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ese es el verdadero amor, no el que nosotros expresamos y mostramos. El verdadero amor es Dios, el que Él nos muestra, el que Él mostró en esa cruz, en ese sacrificio hacia nosotros. Nosotros tenemos un amor interesado, pero Dios no. El amor de Él es ágape, entrega, sin esperar nada a cambio. Nosotros sí esperamos algo a cambio, pero Él no, es desinteresado porque Él no gana nada con que nosotros lo amemos, pero nosotros sí ganamos todo con que Él nos ame. Él envió a su Hijo, a su único Hijo, para que fuéramos perdonados a través de esa cruz. Y yo colocaba aquí, se inclinó hacia la criatura y se unió a Él. Él, desde allá arriba, bajó, se hizo como lo peor de este mundo, aceptó burla, aceptó tanto desprecio solamente para unirse a nosotros. Se inclinó hacia su creación para unirse a ella y esperó ser recibido, pero muchos no lo recibieron. Y yo anotaba diferentes aristas del amor de Dios. La primera es que Él tiene un amor eterno. No hay un solo momento en que Él no te haya amado. Dice la Biblia que Él nos amó incluso antes de ser creado. Él pensó en nosotros y ya nos amaba. Él me justificó, Él me perdonó. Y yo quiero que piensen eso. Él amó la idea de ti. Y con esa idea te creó. Y quiero tomarme de Segunda de Timoteo 1:9, que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y de eso me quiero pasar al segundo punto de amor de Dios, que es que el amor de Dios es desinteresado a la criatura. Y yo colocaba acá, él no vio nada atractivo en mí. Y me hace gracia esta parte porque hubo un momento de mi vida en la que nació una duda en mi mente, que era, ¿qué Dios vio en mí? ¿Qué lo hizo a Él como que me pudiera llamar y no me dejara tranquila y necesitara que yo estuviera acá? Y yo decía, ¿qué vio en mí? ¿Qué le habrá llamado la atención de mí? Y tenía esa duda por varios días. Y un día me acerco a mi papá y le pregunto, papá, ¿Dios qué habrá visto en mí? Y mi papá va y me dice, no vio nada. Y yo quedé como, ¿qué? ¿Cómo no va a ver nada? Algo debe haber visto para que Él quiera llamarme. Pero Él me dijo, no vio nada en ti. Y me fui con esa respuesta. Y yo me reí y decía, qué fuerte. Siempre intentamos como ser parte de
de algo. Siempre intentamos como que ser parte de eso que Dios quiere, pero verdaderamente no vio nada en nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque en esa nada Él quería hacerlo todo contigo. Y yo colocaba aquí, nos amó aún cuando era pecador. Porque es verdad, pues. En ese tiempo que Él te llamó, verdaderamente no había nada bueno en ti. Había maldad, había caos, no había nada bueno. Pero Él aún así te amó. Dios nos ama, o Dios no ama lo que hay en mí, pero se deleita de lo que puede hacer a través de mí. Y por eso quiero volver a esa palabra que estaba en Primera de Juan 4:10. Ahora quiero tomarme del 10, que dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es que esa es la clave. Él nos miró primero. Él nos amó primero. Y aquí yo ponía el ejemplo de cuando una madre quiere quedar embarazada. No cuando el hijo viene inesperadamente, no, cuando es planeado. Cuando una madre quiere quedar embarazada, empieza a amar la idea de lo que va a ser ese hijo. Y lo ama antes de que sepa que está embarazada. Y después cuando queda embarazada, ya ese amor comienza a aumentar. Y así después que lo conoce y todo eso. Pero ¿saben? Incluso ese amor no llega a mostrar lo que es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ese amor está creado por la necesidad. No solamente por ese crear un hijo o por tener el hijo, sino por esa necesidad de dar amor y recibir amor. Y los dos, el hijo y la mamá, esperan diferentes cosas cada uno del otro. Pero el amor de Dios no es así. ¿Saben por qué? Porque quizás la mamá va a suplir necesidades del hijo y el hijo va a suplir las necesidades de la mamá, pero yo no puedo suplir nada de Dios, porque Él no necesita nada de mí. Dios tenía un deseo de dar a aquellos que aún no eran parte de lo que es Él. Y Él quería que tú tuvieras una eternidad con Él. Y de ahí partimos y nos vamos al tercer punto de lo que es el amor. El amor es sacrificio. Él se despojó del deleite de la presencia de su Padre para ser burlado por pecadores. Dios nos salva de nosotros mismos. Dios nos salva de su ira para hacer de Él. Esa es la manifestación de amor. Y más encima, Dios no solamente habló, sino que Él actuó. Y Él mostró el amor que tenía hacia ti. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente en palabras, pero no en acciones. El amor causa rechazo. ¿Qué quiero decir con esto? El amado no quiere lo que el amante cuando ese amor es incondicional y no se adapta a sus condiciones. Así somos nosotros. Muchas veces no aceptamos el amor de Dios, que es un amor incondicional, porque ese amor no se adapta a las condiciones que nosotros queremos. No se adapta a nuestros requisitos. Dios, quiero ese amor, pero déjame hacer esto. Déjame seguir en esto. No aceptamos lo que viene con ese amor, sino que siempre queremos encapsularlo todo y ponerlo bajo nuestros propios límites. Pero no entendemos que Dios no tiene límites. ¿Y qué pasa? Que nosotros deseamos lo que nosotros queremos, aunque eso muchas veces nos hunde. Él intenta mostrarte su amor.
Él intenta corregirte, Él intenta ir hacia ti, pero muchas veces tú lo rechazas porque quieres seguir tus propios deseos. Y no entiendes que Él está intentando salvarte de que tú te hundas, de que tú te pierdas. Pero estamos con un amor tan encapsulado que no queremos ver eso, que no queremos verlo a Él. Siempre queremos vernos a nosotros mismos. Por eso, yo entendía con esto de que Él me ama de una manera que muchas veces yo no comprendo y no me llego a imaginar. Pero también sé que mi amor no es suficiente para Él y que es tan decadente que pasa más allá de lo que yo creo que lo amo. Que es como menor a lo que yo creo, porque muchas veces intentamos mostrar como un concepto del amor que le tenemos a Él. Pero si lo comparamos con su amor, verdaderamente no es nada. Porque a través de nosotros, si vemos los puntos, nuestro amor hacia Él no es eterno. Nuestro amor hacia Él no es desinteresado. Siempre estamos pidiéndole, siempre estamos buscando recibir. Y nuestro amor verdaderamente no ha mostrado ningún sacrificio hasta aquí. Y eso te lleva a dos puntos más, que el amor de Dios es general, pero también especial. General, ¿por qué? Porque murió por todos nosotros, por toda la humanidad. Porque para Él todos eran importantes, a todos les quería dar la oportunidad. Pero también es especial porque Él te miró a ti. Porque tú estás hoy aquí y a ti te amó de manera especial porque era dirigida. Y en este tiempo te ha mostrado ese amor. En este tiempo ha intentado de una u otra manera hacerte entender esto. Pero pareciera que solamente lo conocemos por oído o por saber de la Escritura. Pero no llegamos a dimensionar ese amor. No llegamos a entender ese sacrificio. No llegamos a entender ese despojarse día a día. Porque somos egoístas. Porque nos miramos a nosotros mismos. Y saben, mis hermanos, esta es una invitación a que en este tiempo usted empiece a mirar más allá de lo que conoce. Y es difícil salir de ese encapsulamiento, porque tendemos siempre a llevarlo a nuestra idea, a lo que nosotros creemos. Pero si viéramos más allá ese amor que hoy está aquí mostrándose, saben que seríamos como Pablo, que diríamos: entendí esto tan grande, tan fuerte, que no me lo puedo guardar, que tengo que dejarlo salir, que tengo que vivir para Él. Pero verdaderamente muchas veces no lo entendemos, porque si lo entendiéramos seríamos diferentes. Porque si le tomáramos el peso a ese sacrificio, viviríamos de manera diferente. Y es fuerte darse cuenta de esto después de todos los años que uno lleva. Y muchas veces se repite una y otra vez, y aún así no entra en nuestra cabeza. Y quizás solamente esto sea una parte de ese amor. Porque así como Él es infinito, su amor es infinito. ¿Y saben qué? Los invito a que quede esto en su mente y puedan comprender que no se trata de acciones, no se trata de conocimiento, no se trata de uno mismo, de ese yo. Te invito a pensar de que, mira,
Incluso todos fallamos. Todos caemos una y otra vez. Pero ¿sabes qué? A pesar de esas caídas, Dios te amó. Eso decía. Dios te amó desde ese inicio. Incluso con todas esas manchas que tú venías. Porque Él te amó a ti. No eso que venía en ti. Él te amó a ti. Y aún te sigue amando. Pero también decía, va a llegar un día en que todas esas oportunidades que te dio, ya no va a poder hacer nada. Porque Él se goza, Él se regocija en esa misericordia. Él ama ver cuando tú te arrepientes. Él ama ver a ese hijo que volvió después de haber gastado ese dinero del padre. Después de que terminó quizás con los cerdos, roto completamente, humillado. Pero amó ver que a pesar de todo eso, Él volvió con humildad a decir, aunque sea acéptame como lo menor, como lo más bajo. Pero ¿saben qué? Esto no es infinito en sí. De que la misericordia va a ser infinita. ¿Saben por qué? Porque Dios no te puede estar esperando para siempre. Él te ama, pero un día va a tener que tomar una decisión de cortar, de tener que dejar, aunque le duela, porque somos su creación. Cuando uno se dedica a algo, cuando uno le dedica tiempo a algo, lo ama y no quiere que eso se rompa o quiere que el resto lo disfrute. Pero si eso es desechado, a uno le duele, porque invirtió tiempo en eso. Imagínense cuánto tiempo Dios ha invertido en tu vida para que hoy estés acá. ¿Cuánto tiempo ha invertido en que tú puedas comprender cuánto tiempo ha invertido en ir a buscarte una y otra vez a esos callejones, a esos lejos de lo que estabas de Él? Solamente porque Él quería decirte te amo aún. A pesar de lo que hiciste, te sigo amando. A pesar de que te veas que no eres digno, te sigo amando. Y es fuerte comprender eso. Que Él te ama. Más de lo que tú crees que te ama. Él te ama. Gracias, Señor. No dejemos esto así. No dejemos esto que quede como una palabra más. Tome parte, hermano. Porque el tiempo se va cortando. Y todos sabemos que el fin se acerca. Y quizás es cliché porque tantas veces se dice, ay, el fin, el fin, el fin. Pero verdaderamente la venida de Dios se está acercando. Aleluya. ¿Y cómo estás tú? ¿Cuál es tu condición? ¿Qué has hecho con ese amor que Él te entregó? ¿Lo aprovechaste o lo rechazaste, lo despojaste de ti?